Shalom, queridos hermanos, Yahweh les bendiga. Vamos a terminar con Ezequiel, parte 2. Y aquí pues la reunión de Judá e Israel. Y de esta unión de dos pueblos uno está en todas las escrituras. Pero vamos a leer lo que nos dice aquí en Ezequiel capítulo 37. En el verso 15 en adelante dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Este capítulo 37 de Ezequiel está muy claro. Venimos pues con un mensaje que se le da a Ezequiel para la casa de Israel. También vemos que el Padre dice que los va a restaurar, capítulo 36. Luego en el capítulo 37 dice que ellos pensaban que ya no había esperanza, pero que esos son los huesos secos, la casa de Israel. Y aquí lo dice, verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Hermanos, hay que dejar ya toda doctrina de reemplazo, de que lo que quiso decir fue tal cosa, porque esas son cosas del enemigo. El enemigo siempre viene a susurrar al oído. Él no quiso decir que era la casa de Israel, eso es espiritual. Pero si tú no lo entiendes, te dicen, lo que pasa que es que tú no tienes el Espíritu Santo, porque eso se discierne espiritualmente. Entonces, si fuera así, porque hay 40,000 denominaciones diferentes y todas interpretan a su manera. Evidentemente hay que entender que se están saliendo de las escrituras, de lo escrito. Aquí está escrito, los huesos secos son la casa de Israel. Ahora, continúa para aclararnos que está hablando de la casa de Israel, pero es que desde el principio el mensaje de Ezequiel se le da a la casa de Israel. Entonces, la reunión de la casa de Israel es con los judíos. Y las mismas escrituras nos hablan que él ha hecho de dos pueblos uno. Entonces todo está por toda la palabra. La palabra se complementa completamente desde el principio hasta el final, porque cuando a los hijos de José se le da la promesa, o sea que Jacob lo manda a llamar, y fíjense que él le dice, tus hijos serán como míos, y los adopta. La primogenitura se la pasa a Efraín. Y por eso aquí habla de Efraín. Y dice que Efraín, su descendencia, formaría multitud de gentiles. De ahí viene la promesa. Eso era un plan, eso era algo profético que se iba a cumplir. Yeshua vendría a buscar a esas ovejas esparcidas. ¿Por qué? Porque estaban consolidadas en el tiempo de Salomón, vivían en paz, no hubo guerra, pero Salomón se portó mal con el padre, que se le apareció 2 veces y le fue infiel, y él le arranca el reino de su mano. Pero muchas personas no entienden esto, no entienden porque nunca se les ha predicado, nunca se les ha hablado de esto, y están en sus doctrinas, con la doctrina del reemplazo, que ahora Israel pues es la iglesia. Otros dicen que ya Israel, eso se cumplió, esa reunión, que eso fue cuando vino el Mesías. Y bueno, pero si nos vamos a las escrituras y nos detenemos en ella, la analizamos, oramos, meditamos, nos vamos a dar cuenta de que todavía esa reunión no ha pasado. Y lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿cuándo pasó esta división? Vamos a irnos a Primera de Reyes, capítulo 11. Dice en el verso 11. Y dijo Yahweh a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Recuerden que ese era el tabernáculo de David, las 12 tribus en manos de Salomón, el templo hermoso, todo estaba bien. Salomón se le dio sabiduría. Recuerden que se levanta el templo hermosísimo y él ora y todo hermoso, pero él dice que no le fue fiel, él no guardó el pacto, y dice, verso 12, sin embargo no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo.
Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Y cuál fue la tribu que le dio? Pues los judíos, Judá. Por eso hoy vemos los judíos donde quiera y sabemos que son los judíos porque ellos permanecieron en el pacto. A quien se le da carta de divorcio es a Israel, que es Efraín, y eso lo vemos en el libro de Osea. No tendré compasión, ya no va a ser mi pueblo, pero sin embargo, en el mismo libro de Osea dice que no va a destruir a Efraín, que dice que será llamado pueblo mío y yo seré su rey, hijo del Elohim viviente. Entonces ahí está toda la promesa, porque la escritura pues podemos ir a través de ella y todas nos van a enseñar al final lo mismo. Un padre que ama a un pueblo que le es infiel, y él ha proveído el medio de restaurar a su pueblo para reinar sobre él, de la manera que él quiere reinar. Es muy sencillo, muy fácil, pero el ser humano se complica con sus niveles espirituales, que lo que hacen es contradecir las escrituras y quitarle, cuando el Padre dice que a mi palabra ni le quite ni le ponga. Ok, ahora bien, fíjense que me llama la atención mucho que el Padre le levanta enemigos a Salomón. Y uno de los enemigos que le levanta a Salomón, dice verso 14, y Yahweh suscitó un adversario, recuerden, adversario, el enemigo, Satanás, a Salomón, que se llamaba Adad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y recuerden que en el capítulo 36 hablamos de que Edom representa los enemigos de Israel. El mismo Herodes era edomita. ¿Qué cosa? Edomita está, esos hijos de Edom están esparcidos por todo el mundo. Dice que él había huido y a pesar de que, dice en el verso 16, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Adad huyó. Fíjense que siempre escapa. De los enemigos siempre hay uno que escapa y se reproducen. O sea, ahí están. Los amalecitas también están esparcidos. Los enemigos de Israel están por todo lugar, porque siempre hay uno que escapa. Entonces, luego también, él levantó a otro adversario en el verso 23. Dice, Elohim también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adad-Ezer, rey de Soba. En el verso 26 dice, y también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón. Fíjense que le levantó 3 enemigos y entre ellos estaba Jeroboam. Jeroboam era de la tribu de Efraín. Y fíjense que en el verso 28 dice, y este varón Jeroboam era varón valiente y esforzado. Y viendo a Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Por eso, Efraín es el palo de José. Y Efraín representa las 10 tribus. Y entonces, aquí vamos a ver cuándo se le entregan estas 10 tribus a Efraín. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, ser un manto, un talí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces, él escogió a Jerusalén. Este profeta que trae esta capa, o este talit, o este manto, no sabemos, lo rompe, era nuevo, lo rompe en 10 partes y se la entrega a él. Esas 10 tribus, lo que representan, esas 10 partes de esa capa, lo que representaban eran las 10 tribus.
Y luego le dice que Judá se iba a permanecer por amor a su siervo David y por amor a Jerusalén, que es la ciudad que él escogió. Eso también, si nos vamos al libro de Oseas, lo vamos a ver, que él no iba a darle carta de divorcio a Judá. Entonces, la casa de Israel es esparcida. Ahora son 2 casas, son 2 reinos, son 2 pueblos. Y él vino a quitar la pared del medio, porque su pueblo, la casa de Israel, se volvió gentil, se mezcló con las naciones, se olvidó de que era Israel. Pasaron demasiados años. Pero Yeshua viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les menciono todo esto para que comprendan el contexto de por qué esta reunión de Judá e Israel, cuándo ocurrió la separación y por qué. Porque déjenme decirle que muchas personas no saben esto. Entonces, ahora estamos entendiendo todo esto porque estamos viniendo a la verdad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos 2 palos? Dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Y serán uno solo en tu mano, ¿verdad? Entonces aquí vemos que él tiene un solo pueblo, no 2. Había una división, esa división pasó en ese tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, 2 reinos empezaron a pelear unos con otros. El padre pues le levantó profetas que fueran a la casa de Israel y le dijeran que se arrepintieran de lo que estaban haciendo. Ellos continuaron con sus pecados, hicieron pecados horribles, los pecados de Jeroboam, porque Jeroboam, que fue quien se lo llevó, le puso 2 becerros y le dijo no vayan a Jerusalén porque él tenía miedo de que ellos fueran a Jerusalén y se volvieran en contra de él y le quitaran el reino. No le fue obediente al padre también, sino que él los hizo pecar. Entonces, estas 10 tribus se volvieron idólatras, se olvidaron de su Elohim verdadero y empezaron a adorar ídolos de otras naciones. Se volvieron paganos, se mezclaron con los gentiles y el padre pues le mandó su castigo al rey de Asiria, quien era bien malo, y lo que hizo fue que los sacó de la tierra y trajo a otros a habitar allí. Y bueno, ya de eso también hemos hablado. Entonces le estoy refrescando un poco la memoria con los otros capítulos que hemos ido estudiando anterior a este. Ok, ahora bien, aquí dice que van a ser uno solo en su mano, porque él solamente quiere un solo pueblo. Hay un solo pueblo, está dividido, pero él ha proveído el medio de regresar a través de Yeshua. Entonces, dice, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, recuerden que Ezequiel hacía muchas cosas. Recuerden que le dijo a una maqueta y haz un sitio a Jerusalén. Luego dijo, toma el cabello, córtalo. Mira lo que pasó con la esposa. Cuando tu esposa muera, no le llores, no te vistas de luto, no comas pan de enlutado. Para que ellos te pregunten. Cuando te pregunten, ¿qué tú le vas a decir? Y él le decía lo que le iba a decir. Entonces, el mismo Ezequiel era puesto como un ejemplo. Entonces, cuando él toma estos 2 palos, y le dice, y cuando ellos te pregunten, ¿qué tú pretendes? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú nos estás enseñando con esto, Ezequiel? Recuerden, las 10 tribus, 100 y pico de años atrás, ya se fueron. Ya el cautiverio de Judá había pasado en ese momento. Ya el templo era destruido. ¿Dónde estaba la esperanza de ellos? Entonces ellos le dicen, esos huesos secos, ese pueblo que fue esparcido 100 y pico de años, que ya murieron, esos... Le está diciendo a ellos, y este pueblo que está cautivo aquí en Babilonia, miren, un día, vendrá un día en que estas 2 naciones que pelearon y que él las esparció por su pecado, un día van a ser pueblo de nuevo. Y eso es lo que le está diciendo que él va a hacer. Los voy a unir otra vez. Y miren lo que le dice. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás? ¿Qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo, un solo árbol de olivo, uno solo, un solo pueblo, un solo reino, una sola novia, una sola esposa, uno solo los voy a hacer y serán uno en mi mano. Él solamente tiene un pueblo, basta con las divisiones. Somos unidos en el Mesías Yeshua. No hay religión. La religión
nos divide, pero hay una religión que sí agrada y es la misericordia a los necesitados. Esa es la religión que debemos practicar. No las doctrinas que nos alejan de nuestros hermanos y nos dividen. Porque Él dice que conoceréis que son mis discípulos cuando se amen unos a otros. Cuando ustedes estén unidos, entonces yo estaré con ustedes y haremos morada en ti. Todos uno, una sola fe, una ejad. Ok, ahora, dice el verso 20, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. O sea, recuerden que en un palo Él iba a escribir Judá, los hijos de Israel, su compañero. En el otro palo, Efraín y toda la casa de Israel, su compañero. Casa de Israel está con Efraín, ¿verdad? Recuerden, Jeroboam, Efraín, la tribu grande, se lleva a las otras 10. Efraín es líder, Efraín es esforzado. Efraín representa ese liderazgo en las naciones que hoy está desviando al pueblo con sus doctrinas falsas, con sus doctrinas apóstatas desviadas de la Torah, de la verdad, diciendo que Yeshua vino a abolir la ley. Cuando Él es claro y dice, no he venido a abolir la ley, y cuando el mismo Hebreo 8 nos explica que el cambio de ley fue que ya no hay que sacrificar cordero, que un solo cordero ha sido sacrificado y que hubo un cambio de ley donde ahora él es nuestro sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, quien intercede por nosotros, y que la ley consiste en poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso está fácil de entender. ¿Por qué se nos hace tan difícil aceptar lo que está escrito por no dejar doctrinas aprendidas y religiosas? ¿Vamos a creer lo que dice Elohim en su palabra o vamos a creer las interpretaciones de los sabios? Porque en el tiempo de Yeshua había muchos sabios, había muchos escribas, intérpretes de la ley y fariseos que no pudieron ni siquiera entender el tiempo que estaban viviendo, por lo cual le llegó un juicio a esa generación. Y la misma palabra lo dice, va a caer sobre ustedes este juicio, y así mismo fue. Este juicio está por venir, y si el hombre de hoy sigue como esos escribas, fariseos, intérpretes de la ley, o vamos a ponerle pastores, apóstoles, evangelistas de hoy que saben interpretar la palabra a sus propias interpretaciones, como hacían ellos, ¿verdad? Que no la ponían por obra, que se olvidaban del amor y la justicia, porque estaban centrados en sus propios conocimientos, inflados de orgullo. Entonces le va a llegar el día, y le va a pasar lo mismo que le pasó a esa generación cuando vino Yeshua. ¿Por qué? El juicio no viene sin causa y el juicio está por venir, pero vamos a agarrarnos de la verdad, vamos a cambiar nuestras vidas a través de la limpieza, de la purificación, de la santificación, a través de la palabra viva, una palabra que vamos a tomar, a abrazar y vamos a actuar. ¿Por qué? Porque amar es acción. Y el amor es lo primero que hay en su ley. Amarás a Elohim sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos, no podemos cumplir los demás mandamientos. Entonces, no es que los demás mandamientos han sido abolidos, como muchos dicen que ahora nada más es amar. Pero si nada más fuera amar, entonces pudieras robar y matar. No tiene sentido. Amas y porque le amas, le obedeces. Pero el desobediente insiste en que la ley es abolida cuando la misma escritura dice, Hebreo 8:8, que aquí que viene el día que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Vaya a la Biblia y léalo, está ahí. Yo no me lo estoy inventando, vaya. Y si está ahí, analice esas palabras. Entonces, dice así, y les dirás, verso 21, así ha dicho Yahweh, he aquí yo tomo a los hijos de Israel. Aquí no dice los gentiles. Aquí está diciendo los hijos de Israel. Ahora que se volvieron gentiles fuera de pacto. Sí, eso sí es verdad. Pero que por medio de Yeshua HaMashiach, no Jesús, Yeshua HaMashiach, por medio de él pueden ser Israel otra vez, coherederos del reino, ciudadanos de Israel, del Elohim de Israel. Entonces, ahora son hijos de Israel, ya no son gentiles más. He aquí yo tomo a los hijos de Israel, de entre las naciones a las cuales fueron. ¿Por qué fueron esas naciones? Porque Él las esparció, Él lo permitió. Él las dividió.
y se fueron por todas las naciones del mundo porque pecaron. Pero allá en su desierto de los pueblos el Padre le habló. A muchos trajo en este tiempo y lo está trayendo con amor, pero hay otros que se resisten. A esos él va a tener que pasarlo por la vara. A eso va a tener que litigar con ellos en el tiempo malo que ha de venir, para poderlos entrar y limpiar. Entonces, hay muchos rebeldes que se resisten tanto que no van a poder entrar a Israel. Y eso también lo dice las Escrituras. Por eso, este es el tiempo ahora de buscar su verdad, de no dejarnos arrastrar de la vanidad de este mundo que no lleva a nada. El tiempo está cerca. Los tiempos son peligrosos. Entonces, dice aquí, yo los voy a recoger de todas partes a donde fueron y los traeré a su tierra. ¿A dónde lo va a traer? A su tierra. Ahí no dice que lo va a llevar al cielo. Ahí dice que lo va a llevar a su tierra. ¿A cuál tierra? A la tierra que le prometió. Es una promesa que él está cumpliendo. Él la va a cumplir. Dice, y los haré una nación en la tierra. O sea, no en el cielo, en la tierra. Y por si nos cabe duda de que quizás en otro lugar, dice aquí, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Haré de dos pueblos uno. ¿Quién es ese rey? Yeshua. Ya incluso lo habíamos leído antes. Yeshua es el rey, hijo de David. Él va a reinar en los montes de Israel, en la tierra prometida. Lo dice aquí. Si alguien dice, no, pero ya eso se cumplió cuando vino Yeshua. Bueno, que yo sepa, Yeshua no se sentó en el reino, en Israel, y gobernó desde allá. Él gobierna dentro de nuestros corazones, un mundo espiritual que está trabajando duramente, esperando que el rey venga y destruya a los enemigos. Miren, ¿cuáles son las evidencias de que ese reino ha sido establecido? Aquí está en el verso 23. No se contaminarán ya más con los ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos seré por Elohim. Ahí está. Se acabó todo ese pecado. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Pero no está hablando de David, está hablando de Yeshua. En el templo de Ezequiel hacía rato, recuerden, hacía rato que David había muerto. Y después vino Salomón, luego se divide el reino, 100 y pico años es llevado esparcido atrás. O sea, han pasado montones de años. No está hablando de David, está hablando de Yeshua. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Quién es el buen pastor? Yeshua es el buen pastor y andarán en mis preceptos, o sea, en la Torá, en sus leyes. Dice, en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Entonces, ¿cómo es posible que hay personas que crean que Yeshua abolió la ley, que ya no hay que ser obediente a sus preceptos y sus mandatos, cuando Él está diciendo que en ese reino ellos estarán sometidos y caminando bajo sus preceptos y estatutos y que lo pondrán por obra? No hace sentido pensar que podemos vivir en un mundo de desobediencia ahora haciendo lo que queramos y que eso no importa. No, nosotros somos salvos por su gracia, no estamos condenados por pecar en contra de la ley. O sea, estamos en cuerpos miserables. Podemos pecar, pero tenemos abogado y defensor que nos defiende. Por eso no tenemos la condenación que acarrea incumplir la ley. Pero tratamos por todos los medios, porque le amamos, de agradarle y ser hijos obedientes. O si usted tiene un hijo, ¿qué usted prefiere? Porque usted nunca va a dejar de ser el padre de ese hijo. ¿Qué usted prefiere? ¿Un hijo que se someta a sus leyes? ¿O uno que sea bien desobediente? ¿Qué le haría a usted feliz? Un hijo que le sea obediente, ¿verdad que sí?
Entonces, lo mismo, el Padre, no vamos a dejar de ser sus hijos, pero Él quiere que nosotros seamos obedientes. Y nosotros, como buenos hijos, debemos tomar el ejemplo de Yeshua y caminar como Yeshua caminó, siendo obediente hasta la muerte. ¿Ok? Entonces, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. A ver, ¿cuál fue la tierra que se le dio a Jacob? ¿No es la tierra de Israel? ¿No fue la tierra prometida que se esparció, que se distribuyó entre todas las tribus? ¿No fue a ellos? Entonces, ¿por qué hay personas que dicen que no, que esa tierra no se va a repartir? Si aquí lo dice, que cuando Yeshua sea rey sobre ellos, que anden en sus estatutos, que estén reunidos todos, casa de Israel y casa de Judá, que Él va a estar reinando, que Él va a destruir a los enemigos también, y dice que van a habitar en la tierra que le dio a Jacob, en la cual, por si acaso le queda duda, habitaron vuestros padres. Hermanos, pero la Biblia es muy específica en todo, porque hay gente que dice, no, pero eso es espiritual, eso está hablando del cielo y del reino allá en los cielos que vamos a vivir. Aquí dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en la misma que habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Oh, ¿para siempre? Y entonces, aquí dice que para siempre. ¿Y qué es en la tierra prometida? Que fue en la tierra donde habitaron nuestros padres y donde se le entregó al siervo Jacob, que son las 12 tribus. Ah, ¿eso se cumplió? Ok, vamos a ver si eso se cumplió. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. ¿Hay paz hoy? ¿Vino paz cuando vino Yeshua? Sí, alguien puede decir, bueno, sí, la paz que tenemos en Él, la paz que Él da. Sí, pero aquí está hablando de un gobierno de paz. Aquí está hablando, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo para siempre será con ellos. Los estableceré y los multiplicaré, pondré mi santuario entre ellos para siempre. La misma escritura dice que Él ha hecho un pequeño santuario en nosotros, somos el templo, pero Él está diciendo que para siempre Él va a poner su santuario entre todos ellos. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel. Fíjense, aquí está hablando ya de una Israel unida. Aquí no está hablando de la casa de Israel, aquí no está hablando de la casa de Judá y mucho menos de los gentiles. Aquí está hablando de una Israel restaurada, donde Él va a poner su tabernáculo para siempre en medio de ellos. Y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, donde ya todas las cosas viejas pasan, donde Él establece un nuevo orden, donde vamos a estar con Él y Él será nuestro tabernáculo. Y dice que los que salen de la gran tribulación, Él extiende su tabernáculo sobre ellos, porque hay muchos que hoy tienen las vestiduras sucias y que tienen que lavar sus vestidos durante el tiempo de esa tribulación, aflicción final que viene a este mundo. Y les cuento que algunas personas dicen que no viene tribulación. Otras dicen que son arrebatados antes de esa tribulación. Pero yo les digo algo, prepárese para que sea librado de esa tribulación, porque esa tribulación sí va a venir. Ese es el medio que el Padre va a usar para purificar a los suyos, a su pueblo, a esos que salen, lavan sus vestiduras en esa tribulación, en ese tiempo de aflicción de Jacob. Ahí es que ellos tienen la oportunidad de que ese tabernáculo sea extendido sobre ellos. Es mejor prepararse, estar precavido, velando y orando. Entre en el consejo de Yahweh. Él le va a explicar todas estas cosas. Ya está escrito, pero hay tantas doctrinas que niegan esto, que está escrito, está ahí. Yo no sé ni siquiera de verdad cómo interpretan este Ezequiel 37. Yo sé que dicen que no, que eso es espiritual o hueso seco. Sí tiene un punto espiritual, pero también habla de físico, habla de una resurrección, habla de carne, hueso y tendones. Y vemos que Yeshua es el primero de la resurrección. Y le dice, vengan y tóquenme, porque un espíritu no tiene carne y tiene huesos.
Entonces estamos hablando de un cuerpo transformado, de huesos secos que van a resucitar, que va a ser algo glorioso, grandioso, que cuando se levanten de los muertos digan, wow, pero ¿qué es esto? ¿Se imaginan? Eso va a ser maravilloso. Entonces, sabrán las naciones que yo santifico a Israel. ¿Por qué? Porque Él va a manifestar su gloria haciendo lo que Él va a hacer con su pueblo Israel. No solamente que Él va a manifestar su gloria destruyendo a los impíos, sino que va a mostrar su misericordia a un pueblo que decía, ya morimos, no tenemos esperanza, el mundo no cree que la casa de Israel va a volver. Bueno, le dan cierta entradita a los judíos. Bueno, si los judíos reciben a Yeshua, sí, puede ser, pero casa de Israel, las tribus, ¿y quién sabe de esa tribu? Eso no va a volver más, ya eso se cumplió, y van y lo buscan un par de escrituras y lo sitúan en el tiempo de Yeshua. Hermanos, esto es más grande de ahí. Esto es maravilloso. Esto es grandioso para aquel que tiene ojos para ver y oídos para escuchar, porque el enemigo está desviando. ¿Para qué? ¿Saben por qué? Está desviando para que no comprendan, no entiendan y se confundan. No quiere decir que se van a perder, porque tenemos un Elohim amoroso, de misericordia. Él va a hacer lo que Él tiene que hacer para entrarlo en los vínculos del pacto, para que no se pierdan, a sabiendas de que el enemigo los ha engañado. Estamos en tiempo de apostasía, pero si podemos comprender la verdad, pues nos vamos a purificar, nos vamos a limpiar. Eso es lo que nuestro Padre quiere, que caminemos en obediencia para recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. No solamente las que Él nos trae, sino las que Él nos promete aquí donde estamos, en nuestros hogares, en nuestro diario vivir, con nuestra familia, en nuestro trabajo, porque vivimos una vida dependiendo de Él. Entonces, si somos obedientes, vamos a recibir las bendiciones aquí y vamos a recibir las promesas eternas. Amén. Que Yahweh me los bendiga mucho. Shalom.